Evangelio de mayo 11, 2017, del Santo Evangelio según San Juan. Después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo hacen, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quién he escogido. Esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: El que comparte mi pan me ha traicionado. Lo digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. De los Hechos de los Apóstoles, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar, llegaron a Perge. Allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Siguieron hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga. Los jefes les mandaron decir: Hermanos, si tienen alguna exhortación, hablen. Se levantó Pablo y dijo: Israelitas, escúchenme. Dios eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo en Egipto, lo sacó de allí con todo su poder, aniquiló 7 tribus y dio el territorio de ellas en posesión a Israel. Les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron un rey y Dios les concedió a Saúl. Después destituyó a Saúl y les dio por rey a David. Del linaje de David, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida. Decía: Yo no soy el que ustedes piensan. Viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Muy bien, hoy estamos hablando precisamente de las palabras probablemente centrales del Evangelio de hoy. Les digo esto antes de que suceda, para que cuando sucede crean que yo soy. Ese yo soy, nuevamente tenemos que recordar las palabras preciosas del hebreo, ego eimi, o mejor aún, del griego, ego eimi, o mejor aún del hebreo, Yahvé. Lo que está diciendo Jesús simplemente es: se los digo antes para que ustedes sepan que soy Dios. Y de una manera misteriosa y maravillosa nos pone 2 comparaciones. Es Dios mismo el que se ha hincado delante de cada uno de los apóstoles para lavarle los pies. Ese trabajo de siervo, de esclavo. Trabajo en donde Él nos deja ejemplo para que nosotros lo hagamos también. Y después nos dice: el sirviente no es más importante que su amo. Es decir, ninguno, ni Simón Pedro, ni Juan, ni Andrés, ni ninguno de los apóstoles es mayor de ninguna manera que el propio Señor Jesús. Para que no haya ningún cardenal, ningún papa, ningún obispo, ningún presbítero o diácono que piense que puede tomar el lugar del Señor y cambiar las cosas que el Señor nos ha mandado. Hay que tener mucho cuidado, pero primero entender lo que nos manda. Y ahí precisamente viene esta cuestión. Si entienden esto y lo hacen, serán dichosos, dichosos ustedes. Es decir, nosotros somos enviados como siervos, con mayor responsabilidad aquellos que hemos sido consagrados con la imposición de las manos. Ya he dicho cómo el Señor dice: yo soy Dios, y he escogido también al que me va a traicionar. Está dentro de los apóstoles. ¿Y eso qué tremendo es, queridos hermanos? A veces pensamos: pero ¿cómo es posible que dentro de la propia iglesia, en posición de poder, esté una persona que se comporta totalmente en contra del Evangelio? Porque Dios lo permite. Pero hay de aquella persona que se ha postrado delante de Dios para ser consagrado y sigue haciendo el mal. Ay de aquella persona, porque verdaderamente irá a ir a parar al infierno.
Al infierno van a parar esos tales, y espero en Dios que me libre a mí. Dice el Señor, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Desde el más humilde diácono hasta el obispo, en estas tres categorías del sacerdocio de Cristo, que nosotros hemos delimitado siguiendo a Pablo, que Cristo nada más hizo, a mi juicio, los presbíteros, tal y como lo testifica y lo declara el propio Simón Pedro en su carta, yo presbítero igual que ustedes. A estos tres jerarquías o grados, como le llamamos, a cualquiera de esos tres, desde el más pequeño, el que los recibe, el que nos recibe, recibe al propio Dios, al propio Jesús. Y no solamente al Hijo de Dios, sino recibe al que ha enviado al Hijo de Dios a encarnarse. ¿Y quién es el que está aquí en medio de nosotros? Pues de quien Juan dice, uno a quien yo no merezco desatarle las sandalias. Hay precisamente una relación muy hermosa entre esta kenosis, este abajamiento, esta humillación que el Verbo eterno, es decir, el Hijo eterno del Padre, acepta con tal de salvarnos. Para que todos nosotros, todos los consagrados por el bautismo, pero especialmente los consagrados por la imposición de manos, aprendamos a lavarnos los pies unos a otros. Qué tristeza me da ver a algunos que con anticipación escogen ciertos señores, les piden que se laven muy bien los pies, que tengan cortadas sus uñas, que toda una cosa va, les llevan un asiento, viene el ayudante por un lado y va lavando, él nada más echa un poco de agua. Generalmente esas personas son personas que no son capaces, ya no digamos de arrodillarse delante de otro, sino simplemente de mirar a los ojos, sin sentirse más. Dios nos pone el ejemplo para que nosotros lo sigamos. Un ejemplo cuya cimentación es la humildad, que es la base de todas las virtudes. Dios nos la conceda, hermanos. Oremos unos por otros. Él les bendiga.